¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en este espacio que nos regala, que nos cede Julio en su canal para poder encontrarnos y compartir experiencias, reflexiones. Y algunas ideas y experiencias que nos aportan otros. Y entre todos aquí, tratando de conocernos mejor, cada uno a sí mismo, y de encontrar y identificar algunas de las herramientas que nos quedaron en desuso. Y quién sabe, igual algunas nuevas que irán apareciendo. Vamos a abrir el espacio para que no sea algo cerrado, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hoy les propongo un experimento. Para mí fue un experimento muy revelador y entiendo que puede sernos a todos muy útil compartirlo. Bien, nos convocan a todos, estamos todos convocados, como digo, a formar parte de un experimento. Y cuando llegamos al lugar donde se va a realizar, vemos que nos muestran una sala esférica, redonda, en el centro del cual hay una mesa. Alrededor de esa sala hay como pequeñas habitacioncitas pequeñitas, cada una tiene su ventana, cada una de esas ventanas o desde esas ventanas que rodean circularmente esa sala circular también, donde todos desde esa ventana pueden ver esa mesa, también redonda, nos permiten sentarnos, indicándonos que vamos a tener un micro, pero no vamos a poder oír lo que cada uno desde su celda va a explicar cuando le pregunten. ¿Sí? A cada uno de nosotros nos dan un número para poder llevar un orden, que vamos a poner que somos, póngale, 9 personas. Y cada una de ellas entra en una de esas habitacioncitas con esa ventana y cada uno desde esa ventana está viendo una mesa vacía sobre la cual no hay nada. En un momento determinado se apagan las luces y cuando se vuelven a abrir al cabo de un minuto, en el centro de esa mesa hay una figura. En un orden establecido, se va pidiendo a cada uno de los que participan de ese experimento que diga lo que ve. Y todos así de entrada entienden que ahí hay una figura que parece de madera, una talla de madera. Muy bien. Y de uno a uno se pregunta qué es lo que advierte de la figura. Vamos a iniciar, por ejemplo, por aquel que está sentado justo en un lateral de la figura. Bien. Se abre el micro y se le pregunta qué está observando. Y esa persona observa la figura y ve que
hay una figura, parece masculina, porque advierte que hay como un poco de barbita, una estructura corpórea que expresa masculinidad, que lleva un ropaje que no es, digamos, actual, parece así como de época, con una capa o algo parecido, y que anda con un ropaje que permite ver parte de sus piernas, y ahí se ve que parece que lleva unas sandalias. Desde ese punto de vista se ve un hombre fuerte, algo robusto, de una cierta edad, porque al tener barba se considera que ya no estamos hablando de un niño, y no parece portar ni herramientas ni ninguna otra cosa. Y por lo que parece está en algún lugar donde puede haber o tierra o algunas plantas, puesto que hay parte de su pie, el que alcanza a ver, que no se ve del todo, pero sí lo suficiente como para ver una parte de una sandalia o algo parecido. Muy bien, se toma nota de lo que esta persona percibe, se cierra su micro. Por supuesto, el resto de las personas sentadas alrededor en sus respectivas habitacioncitas con sus respectivas ventanas no están oyendo lo que este primer observador ve. ¿Sí? Bien, en este experimento se va justo al que está sentado en el lugar opuesto, es decir, al otro lateral. ¿Sí? Bien, se abre el micro y se le pregunta a esta persona qué está observando. Y esta persona repite la observación y dice que ve una talla de madera donde hay una figura femenina con un pelo largo y algo ondulado, que lleva un vestido que no parece actual, sino más bien de época. Esa es la percepción por cómo es, largo, así como que llevara una especie de capa o algo más largo también, y que lleva algo en los brazos, que no acaba de ver qué cosa es exactamente, y que detrás de esa figura hay alguien más, hay otra figura que desde donde se está observando no se acaba de saber perfectamente si se trata de una figura masculina o femenina, pero que hay alguien más que está detrás de esta figura femenina. Correcto, se anota también las observaciones que hace esta persona, y ahí se transfiere el micro, se abre el micro justo de la persona que está sentada en lo que sería la espalda de esa figura. Y bien, ahí se le abre el micro, se le pregunta qué es lo que está observando, y esta persona dice que le parece que es una figura, una talla de madera, en la que hay una persona más alta y otra más baja. Una tiene el pelo más largo que otra. Las dos llevan unas capas que impiden ver el cuerpo, pero evidentemente son dos seres humanos, y no se ven los pies, no se ven los ropajes, solo una parte de la cabeza y, como digo, un par de capas, y sí se distingue
una diferencia en la melena, uno lo lleva largo pero corto y el otro realmente es una melena más larga, y eso podría ser indicativo o no de que estamos hablando de un hombre y una mujer, aunque por lo demás no se distingue, podrían ser tranquilamente una hija y una madre, por ejemplo. Se anotan estas terceras observaciones, se cierra el micro y se va justamente a la zona opuesta, donde la persona que está en esa ventana tiene opción a ver justo al frente de la figura. Se abre el micro y se le pregunta qué observa, y esta persona dice: pues mira, estoy viendo una talla de madera en la que hay un hombre y una mujer, o sea, veo una familia, veo unos padres. Hay un hombre, hay una mujer, y la mujer lleva en sus brazos a un bebé. Son jóvenes, pero son adultos, y el hombre abraza de alguna forma a la mujer, los protege, da la sensación como que los protege de alguna forma, ¿no? Y llevan esto, tienen esta cara, se les ve dulces, se les ve contentos, y para mí representa la familia. Se cierra el micro y sucesivamente se va tomando nota de las otras 5 personas que están sentadas a diferentes grados de la misma figura, y se va tomando nota de cada una de las percepciones que se tienen desde cada una de las ventanas. No vamos a hablar de las otras 5, porque con estas 4 hay suficiente para ver que esas 4 percepciones son lógicamente distintas, evidentemente distintas, puesto que cada una está en un lugar que le permite acceder a parte del contenido, aparte de la descripción del contenido informático que conllevaría la observación de esta figura. ¿Se entiende? Una de esas partes ve a un hombre solamente, puesto que su dimensión no le permite ver lo que hay detrás. En la otra sí le permite ver que algo más acompaña a la figura femenina, aunque no se puede ver exactamente si es un hombre, es una mujer o qué es. En la parte, digamos, de la espalda ni siquiera puede distinguir si se trata de 2 mujeres o de qué se trata, pero hay 2 seres, ¿sí? Y en la parte de delante se puede describir que hay un hombre, una mujer y un bebé en los brazos de ella. Así que solo con esos 4 puntos estamos ya observando que hay unas notables diferencias, depende desde dónde uno está contemplando la cosa, ¿sí? Bien. Cuando se acaba el ejercicio, se les informa de que cada uno de ellos, al iniciar, tuvo claro que se trataba de una figura tallada en madera. Entonces, les permiten a todos salir de esas habitacioncitas y acceder a reunirse en torno a la mesa donde está la figura. Ninguno había oído las percepciones, observaciones de los demás. Pero cuando alcanzan a estar todos alrededor de la mesa, se les permite tocarla, y ahí se dan cuenta de que eso que pensaban que era madera no lo es, pesa muchísimo más, está hecho de arcilla y está tallado de una forma que lo parece, que aparenta madera, y también está así como pintado de un modo que ayuda desde lejos a entender que es una talla probablemente de madera. Pero resulta que pesa mucho más, como digo, no es de madera, y sorprende a algunos que no tuvieron acceso a ver ciertas partes, que aquello que no habían podido saber cómo era por delante o desde una perspectiva determinada, se puede completar cuando tienen la figura en la mano todos y cada uno de ellos. El ejercicio nos
comprueba, nos expone que si no hubiera la posibilidad de que se diera acceso a todos los componentes de este experimento, a entrar en la sala central donde está la mesa y la figura, cada uno de los componentes tendría una visión concreta y para él verídica de lo que había observado. Por tanto, no todos sabrían qué hay en la espalda, no todos sabrían qué hay en el frente, no todos podrían captar qué hay en el lateral, simplemente porque cada uno estaba sentado en un ángulo concreto. Y desde ese ángulo, la percepción es parcial. ¿Se entiende? Y como digo, sin el permiso, vamos a poner, o el acceso a poder entrar en la sala central donde está la figura, pues cada uno hubiera salido de ese experimento con la idea de que aquello que había habido en la mesa era lo que habían visto. Para uno era un chico, para otro era una chica con alguien más, para otro era un par de espaldas que podían ser 2 niños, 2 adultos, o vete a saber, ¿sí? Para otros era una familia. ¿Cómo es la cosa? Pero cabe entender que si fuéramos suficientemente capaces de utilizar nuestra inteligencia, rápidamente seríamos conscientes, nos daríamos cuenta que, aun no teniendo acceso a entrar en esa sala donde está la mesa y la figura, reuniendo la información que cada uno pudo observar desde su ángulo, la podríamos unir y todas ellas nos darían el todo, nos complementarían la figura global. Ah, pues yo he observado esto, ah, pues desde aquí se ve esto, pues desde aquí se ve esto otro, y ahí podríamos armar una idea, una forma global de lo que estaba ahí. Aunque nos quedaría por comprobar si era de madera o no era de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la forma sí que la podríamos, digamos, completar gracias a las observaciones que cada uno de nosotros aporta. ¿Se entiende? Pues bien, eso exactamente es la comunidad humana. Eso es exactamente lo que podemos, y hablo de poder, y lo que de forma natural está a nuestro alcance. Fíjense que si el que ve la espalda entiende que esa es la cosa y por tanto defiende esa cosa porque es su verdad, y lo que ve el del lateral es falso para el que ve la espalda, entramos en ¿dónde? En peleas, en juicios. ¿Y cómo se creen que se acaba convenciendo a la gente para que vaya a la guerra? Yo tengo la razón y tú no. Yo sé lo que es y tú no. Y bueno, si resulta que no estamos hablando de 9 personas, sino que estamos hablando de un montón de millones, convencidos de vete a saber qué, y cada uno contemplando la cosa desde su punto de vista, su ángulo, está convencido de que eso es la verdad única y se impide a sí mismo enriquecer ese punto de vista con los otros puntos de vista, y además se siente agredido o se pelea porque resulta que siente que el hecho de que otro vea otra cosa está poniendo en entredicho lo que ve él. Bueno, pueden entender, ¿verdad? Ahí armamos un quilombo, armamos unos líos,
nos creemos, vete a saber qué, y ahí empieza todo ese álgebra que usamos para quedar pobres, aislados, enfrentados. Y lo hacemos entre nosotros, en las parejas, con los hijos, con las familias, con los vecinos, con los pueblos vecinos. Lo hacemos con todo. ¿Por qué? Por esa misma razón que este experimento nos ha permitido ver a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si en vez de una figura como esta pusiéramos un libro y lo pusiéramos de pie, algunos verían la portada y las letras y podrían tener una idea de el título y algo así. A veces en la contraportada hay una fotografía, una imagen, unas letras muy pequeñas que, aunque lo tengas en la mano, realmente cuesta de leer. ¿Sí? Ok. Pues imaginen, el que está en el ángulo opuesto al de la portada, ¿qué vería? La contraportada. Y ahí vería una fotografía, aparece un chico, aparece una chica, alcanzo a leer un nombre y poca cosa más. Ni siquiera tendría una idea del contenido del libro, ¿sí? O del posible contenido del libro, ¿sí? Pero el que está en el lomo a lo mejor ve un título, pero nada más. ¿Sí? Y ahí puede observar si es grueso o no es grueso y pas que chutas. No tiene ni idea de la portada, no tiene ni idea de la contraportada, ni si lo ha escrito un chico, ni si lo ha escrito una chica. Ok, ahí está, sí. Y el que está al otro lado del lomo solamente ve el grueso de un libro, punto. Montones de hojas ahí que ya está, no hay más. Si es más alto, si es más bajo, si parece más grueso, menos, punto. ¿Sí? Luego resulta que cuando ese libro se pone en las manos de todos, se ve que ahí no hay ni una sola letra, solo son dibujos. Imaginen. Ah, parecía un libro, sí, tiene la forma. Y realmente es un libro, pero es un libro de dibujos. ¿Por qué hay que tener el concepto de que un libro solo tiene letras? ¿Sí? Nos podemos llevar esa y otras muchas sorpresas cuando realmente verificamos las cosas. Esto es uno de los, digamos, motivos que a mí me ha invitado y me continúa invitando constantemente a no quedarme con mi punto de vista como exclusivo, ¿sí? ¿Cuántas veces he salido con la idea petulante de que eso que yo había encontrado era la cosa, sin tomar presente y conciencia de que eso era la cosa que yo había encontrado, que tal vez a mí me había sido útil en aquel momento, pero no tiene por qué ser ni por asombro la única realidad posible. Hay tantas verdades, tantos puntos de vista, tantas verdades como humanos hay. Vamos a hablar solamente de nosotros. Y, por tanto, es preciso, se hace urgente que tomemos conciencia de que no se trata de que necesariamente el otro esté tratando de engañarnos o enfrentarnos porque la cosa la ve distinta. Es que la va a ver distinta. Se puede parecer incluso, pero no ser exactamente igual, porque ocupa otro espacio. Por lo tanto, su ángulo es distinto. Y repito, se puede parecer. Y ahí hay una cierta, digamos, facilidad. Parece como que nos es más fácil. Pero igual esa es la que menos nos enriquece. Porque se parece mucho a la nuestra. Por lo tanto, aportaciones mucho más pobres. Nos aporta mucho más aquel que lo ve completamente distinto. Si nosotros alcanzamos a comprender que, ahí hay, justo ahí es donde alguien está viendo cosas que nosotros no vemos, esa aportación es mucho mayor.
¿Lo pueden imaginar? Es más, ¿lo pueden ver? La mayor parte de las peleas están fundamentadas en lo que sucede en este experimento. Y si alguien toma la información propia y la tergiversa o miente, bueno, ahí nos encontramos con derivados de otras situaciones, inventadas, innecesariamente, pero que están ahí. ¿Por qué? Porque en esta situación de dejar de enriquecernos y de aceptar las diferencias, que son naturales, como este experimento nos muestra, entonces resulta que hay quien se siente poco atendido, poco escuchado, hay quien, por lo tanto, va a ser hinchada y va a dar demasiado volumen, va a poner cosas que no están en su visión exactamente para quizás ser atendido, porque hay una carencia. Yo estoy dando mi punto de vista y resulta que dicen que no es verdad o que miento, no me escuchan, ¿eh? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ponerse ahí con más cositas y se va a inventar algo, o lo va a tergiversar porque le da miedo que si lo explica tal como lo ha visto, qué sé yo, no le crean, o a saber, todo eso son derivados. Vamos haciendo montones de derivaciones que solo suceden porque desnaturalizamos lo que sucede, como digo, de forma natural. Y al no aceptar justo lo que somos, vamos perdiendo el contacto con nosotros mismos y con nuestro entorno, con aquellos que nos acompañan en el camino. Da igual si están en el otro lado del mundo, deberíamos poder confiar, deberíamos poder enriquecernos de lo que nos está aportando aquel que está al otro lado del mundo. Porque somos un colectivo, somos una comunidad. Y la vida, con todas las diferencias que queramos, hay cosas que evidentemente son comunes. Ahora mismo, este maravilloso planeta Tierra, este ser, y como estamos empezando ya a iniciar a comprender que hay más seres, por ejemplo el agua, y conforme nos vamos dando cuenta, hay mucho que atender. Y hay montones de seres que, como ya he explicado en otros audios, han entregado buena parte de su vida a investigar, a comprender, y cuando han sido suficientemente experimentados para poder explicar la cosa a los demás le han cerrado la puerta y le han dicho que esto no vale nada. Y nos hemos quedado todos pobres. Y así décadas y décadas y décadas. Y saben, con esa situación de querer tener la razón, que nadie nos puede quitar, porque nuestras razones están basadas en nuestras experiencias. Y está bien, es correcto. Yo tengo una experiencia y tomo mis razones para actuar de acuerdo a lo que yo he experimentado. Pero eso es, y hay una necesidad imperiosa de entender que eso es una parte de un todo. Y para poder alcanzar el todo, es preciso, imprescindible y, como digo, urgente, que empecemos a tomar conciencia de que necesitamos recibir, aceptar que hay todas las otras partes. Si un humano se quedara solo, no sé qué tipo de vida tendría. No estamos hechos, ni venimos aquí a tener una experiencia de soledad. Se trata de aprender desde el individuo
la importancia que tiene pertenecer, para poder tener una experiencia de integración, de formar parte de la integración y de integrarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos somos un montón de cosas. Si se van uniendo estas partes nuestras, vamos contactando con lo que somos realmente. Y si todo eso se va realizando y vamos sumando otras experiencias de otros, otras visiones, otros puntos de vista, lo que hacemos es complementar, unir. ¿Se entiende? Y bien, para lograr lo grandote, hay que iniciar en lo posible, en lo pequeñito, que no es tan pequeño, porque al fin y al cabo todo es representativo. Entonces, esas discusiones, esas peleas, esos desencuentros, ese yo tengo la razón y tú no, precisa ser revisado. ¿Por qué? Porque cuando lo revisen se van a dar cuenta que esa figura que parecía de madera, ese libro que parecía un libro de letras, quizá tenga otro contenido. Probablemente lo tendrá. Y hay que atender cómo es que el otro está viendo la cosa desde otro lugar y incluso a veces decir, pues ¿sabes qué? Voy a salir de este lugar donde estoy yo y voy a ponerme ahí, no en el lugar del otro, no. Voy a ponerme desde ese ángulo para ver cómo se ve desde ese ángulo. Y tal vez ahí yo voy a darme cuenta de que, claro, desde ese ángulo se ve otra cosa. Es una propuesta, un ejercicio que se promueve en varias, digamos, escuelas para alcanzar una mayor flexibilidad y comprensión de que nos empobrecemos cuando nos quedamos con nuestra razón como única. Nuestra razón es válida y la de los demás también. Y el compartir permite enriquecer. Y en la medida en que seamos cada vez más honestos, más íntegros, va a ir desapareciendo esas necesidades que han ido intoxicando nuestras relaciones, que ha creado desconfianza entre nosotros. Y hay que tener paciencia, porque muchos hemos aprendido a tergiversar, a mentir, a engrandecer o empequeñecer ciertas cosas cuando simplemente son como son, y basta, y es suficiente. Y si yo las veo así, porque a mí me ha parecido esto, está bien. Luego, quizá el compartir, el poder, me va a permitir pues mira, yo lo vi tan grande y no lo era tanto, o yo vi que era muy pequeño y quizá tiene mucha importancia y no lo vi. Pero eso va a suceder siempre y cuando podamos abrir un poco, podamos ser recibidos y recibirnos. ¿Se entiende? Y ahí pueden desaparecer las peleas. Y cuando desaparecen las peleas, estamos dando pasos para que desaparezcan las grandes peleas que llamamos guerras. Pero sobre todo, y lo más importante, nadie va a poder venir a decirnos que nos peleemos. Porque nadie le va a dar importancia a tener razón. Solamente nos haremos conscientes de que tenemos puntos de vista y iremos contentos y rápidos a decir, oye, mira, yo he visto esto, pero, ¿sabes? Lo he visto así. ¿Puedes ir tú a ver cómo lo ves tú? ¿O lo has visto tú? ¿Cómo te ha sido a ti? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu percepción? Mira, pues esto yo no lo había visto. ¿Y cómo fue que lo viste? ¿Cuándo fuiste?
Ah, mira, es que yo fui en verano, es que yo fui en invierno. Qué sé yo. ¿Sí? ¿Sirve? Pues eso es activar también la observación, la escucha, la apertura hacia los demás. Abriéndonos a nosotros mismos se inicia un camino importante. Justo al hacerlo hay una mayor comprensión y justo al haber una mayor comprensión se puede entregar también hacia los demás. El camino es individual, correcto, pero va sumando con el colectivo. Y este experimento nos lo muestra de una forma muy, digamos, práctica y ayuda a la mente a comprender lo que el corazón ya sabe. Una interesante reflexión. Ojalá les sea útil. Como me lo ha sido a mí, me continúa haciéndolo. Cuando me pongo terca en algo, recuerdo. Gracias por estar aquí. Y si quieren, nos encontramos en otra nueva ocasión. Un abrazo. Gracias.